Cada evidencia arqueológica tiene su propio relato, una narrativa en la que siempre hay espacio para la historia hegemónica. Nuestro deber como historiadores es enfrentar el dato al dogma, aplicar la duda metódica que Descartes acuñó siglos atrás para aproximarnos a una verdad capaz de generar consenso, aunque tal verdad, en términos epistemológicos, sea una quimera. Capítulos como el acontecido en Masada en el siglo I son buen ejemplo de las múltiples interpretaciones, verdades al fin y al cabo, que caben en un mismo hecho histórico. Os propongo un viaje, un salto en el tiempo al año 73, cuando se fraguó la página bélica que ha inspirado uno de los mitos fundacionales de la resistencia judía. Desde entonces, generaciones de judíos han convertido Masada en la quinta esencia del heroísmo ancestral sobre el que legitimar el moderno Estado de Israel. Una interpretación rigurosa, veraz, un mito interesado o una coartada nacionalista. Masada ha pasado a la historia por el reconocido arrojo de sus habitantes frente al asedio romano. Sin embargo, conviene deslindar la Masada histórica, la que tiene que ver con el cronograma bélico, de la Masada simbólica, aquella que ha sido proyectada sobre el imaginario colectivo judío. Tengamos en cuenta que buena parte de lo que conocemos de Judea en el siglo I procede de lo que dejó escrito el historiador judeo-romano Flavio Josefo, testimonio al que cabe sumar otras fuentes. Para entender la importancia del episodio deben conocerse los antecedentes. Y es que desde el año 63 a.C., tras la dinastía Asmonea, Judea se convirtió en estado vasallo de Roma. El Senado romano concedió a Herodes el título de rey de los judíos en torno al año 37 a.C. y hasta la recta final del cambio de era, el mencionado gobernador judío logró un cierto periodo de equilibrio y contención. Para ello no dudó en recurrir a actitudes despóticas. Se ganó el favor de un amplio sector de la población judía, mantuvo contentos a los habitantes paganos y supo rodearse de una nueva aristocracia que adaptó a sus ambiciones políticas. Además, llevó a cabo un ambicioso programa arquitectónico que incluye dos de los iconos judíos por antonomasia: la reconstrucción y ampliación del segundo templo de Jerusalén, un templo de Salomón, en torno al año 20 a.C., y la fortaleza de Masada. Pero en el año 6 después de Cristo, Judea dejó atrás su condición de Estado cliente de Roma, con su propio gobernante, para ser incorporada como una provincia más del Imperio Romano. ¿Qué implicaba esta subordinación? Implicaba que Judea pasaría a ser administrada por un procurador, con los problemas que habitualmente conllevaba tal contexto. Es decir, ocupación militar, actitudes impositivas por parte de Roma, presión fiscal y también exclusión de la población judía en cuestiones de administración religiosa. No olvidemos que en la Judea del siglo I, la costumbre de respetar los derechos locales obligaba a Roma a acatar la ley de los judíos, es decir, la Torá, un código hebreo que tenía implicaciones en el plano civil y también religioso, pero que con frecuencia entraba en contradicción con las costumbres romanas y que avivaba de forma recurrente las aspiraciones independentistas en Judea. Una vez más, agravios propios de los territorios administrados por Roma en toda la geografía euroasiática, que eran generadoras de tensión. Eso explica que los abusos cometidos por las autoridades romanas en las primeras décadas, tras el cambio de era, tuvieran respuesta en la provincia de Judea, donde surgió un movimiento revolucionario de inspiración teocrática y nacionalista que tuvo a los celotes como la versión más radical y más violenta. De alguna manera se estaba resquebrajando la armonía existente de las décadas previas entre Roma y las oligarquías locales que poco a poco se sumaban a la causa rebelde. Y toda esta tensión acumulada acabaría detonando en el año 66 con el estallido de la Primera Guerra Judeo-Romana. Por aquel entonces, Masada, que en origen había sido la ciudadela residencial de Herodes el Grande, acababa de ser ocupada por la facción más violenta
de los celotes, los sicarii, que además eliminaron a la guarnición romana que estaba allí. Los mencionados sicarii o sicarios eran fervientes cumplidores de la ley de Moisés que contaron con sus propios líderes, Menahem, Eleazar ben Yair y otros nombres que conocemos gracias a los ostracas recuperados entre las ruinas de Masada. Y sus años de estancia en Masada han dejado huella en el registro arqueológico en forma de talleres, viviendas, baños rituales e incluso sinagogas. Poco a poco, Masada se estaba convirtiendo en punto de encuentro de la rebeldía contra Roma, hasta el punto de que fue acogiendo a una multitud de judíos descontentos, samaritanos y esenios, entre otros, ante la destrucción que empezaba a asolar Judea. Pero Masada no era el único escenario del enfrentamiento judeo-romano. En el año 70, el Templo de Jerusalén fue destruido y el otrora conocido como Templo de Salomón supuso el epílogo a 4 años de violencia abierta. Como testigo de aquel episodio ha quedado el archiconocido Muro de las Lamentaciones, que se corresponde hoy con el muro occidental del original Templo de Salomón. El entonces emperador de Roma, Tito, dio por concluidas las hostilidades, pero no fue así. Todavía habría de revivir el carácter indómito de los judíos en las fortalezas de Maqueronte y Herodión antes de emplearse a fondo en Masada, cuyo desenlace sería el corolario de la gran revuelta judía en el año 73. Seguramente os preguntaréis cuál era el interés romano en someter y en controlar Masada. Pues bien, lo cierto es que detrás había una motivación netamente económica. En concreto, las cercanas plantaciones de bálsamo de la vecina Engedi, un lucrativo negocio amenazado ahora por la inestabilidad y la tensión que tenía su epicentro en la convulsa Masada, y que, por cierto, había sido arrasada por los sicarii antes de hacerse con Masada. Estamos ante un asedio, el de Masada me refiero, que duró meses y en el que las condiciones no solo fueron duras para los asediados. Los romanos debían traer el agua desde la citada Engedi, tras recorrer varios kilómetros de distancia. Y además las provisiones tenían que ser traídas desde Jerusalén y desde Jericó. No olvidemos que en la depresión del Mar Muerto, 400 metros por debajo del nivel del mar y con temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno, la agricultura y la posibilidad de autoabastecimiento era inviable. Todo esto en contraste con la cima de Masada, donde el clima era algo más benigno y la población acantonada contaba además con depósitos de agua, con armas e incluso con algunas provisiones. Y no hace falta volver a recordar el episodio de asedio coordinado por el general romano Lucio Flavio Silva, que mandó construir una muralla perimetral con torres de vigilancia a intervalos, apoyada militarmente con 8 campamentos levantados en las inmediaciones de la fortaleza, que no solo evitaban fugas de los sitiados, sino que consolidaban la defensa frente a incursiones exteriores. El caso es que la resistencia judía logró repeler los primeros ataques de los arietes romanos, pero era cuestión de tiempo que Roma aplastara a los rebeldes, tal como había ocurrido décadas atrás en Alesia o en Numancia, aquí al lado de Soria. El mejor testimonio del asalto final de la fortaleza de Masada es la rampa que aún se conserva en el flanco occidental y con la que la maquinaria romana logró salvar el desnivel. Una audaz solución de la poliorcética latina que debió de posibilitar el descabello judío, pero que también alumbró la epopeya más cantada y contada por la tradición hebrea. Sin embargo, todavía hay voces discrepantes que dudan de que la rampa llegara a utilizarse en el asalto final a Masada. Pese a algunos restos de combate recuperados, algunos investigadores sostienen que tal rampa no llegó a estar operativa, lo que significaría que la presupuesta escena del combate final a partir de la torre y el ariete instalados por las legiones el día anterior a la caída de Masada no habría ocurrido tal como cuenta
Flavio Josefa. Genera dudas la verdadera trascendencia de la rampa en el episodio final y más aún el suicidio colectivo al que hace mención el historiador. Pero es una certeza la derrota de los judíos, de los sicarí de Masada, y la correspondiente conmemoración de la victoria de Roma, que no tardó en acuñar una moneda con la leyenda Judea Capta. Una vez más, el poder de la imagen en su formulación más sintética. El emperador Vespasiano en el anverso y en el reverso, un general victorioso en postura desafiante frente a una mujer sentada que llora la derrota junto al símbolo de la economía local, la palmera datilera, ahora ya en manos de la todopoderosa Roma. Fue la antesala de lo que la tradición judía ha bautizado como diáspora y largo exilio, por el que las élites y los líderes judíos fueron asesinados, exiliados o vendidos como esclavos. Hasta aquí los hechos. A partir de entonces, el mito, la gesta, la epopeya y también las interpretaciones en torno a lo que realmente pasó en Masada entre los años 70 y 73. Para ello, es fundamental trazar un cronograma básico de acontecimientos geopolíticos con el año 1948 como punto de inflexión. El día 14 de mayo se creó el Estado moderno de Israel y Masada no tardó en convertirse, si es que no lo era ya, en piedra angular del discurso sionista. Y recalco lo de si no lo era ya porque en los años 30 personajes destacados del sionismo internacional, como el arqueólogo Shmaria Gutman, se valieron de su ascendiente en asociaciones juveniles y excursionistas para reforzar el vínculo afectivo con la fortaleza. Shmaria, en sus excursiones, electrizaba a las nuevas generaciones judías frente a las ruinas de la fortaleza, aprovechando el aura patriótica que destilaba Masada. Por eso, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, su primer ministro, David Ben-Gurión, recogió lo sembrado por Gutman en los años previos. Contó con una audiencia receptiva al discurso de tintes nacionalistas, que en el caso de Masada se vio favorecido además con otro potente guiño alegórico: estar encaramada en lo más alto del punto más bajo del planeta, el Mar Muerto, es decir, el ascenso a la montaña como metáfora de la lucha por la nación. Ben-Gurión no dudó en convocar el orgullo sionista a partir de un simbolismo evocador que se mostraba efectivo a la hora de estrechar vínculos en torno a las esencias patrias. De hecho, recurría a menudo a la historia y a la arqueología como legitimadoras del recién creado Estado, hasta tal punto que cada 15 días se reunía en su domicilio con intelectuales y con dirigentes sionistas para discutir sobre historia sagrada o arqueología en una tertulia que fue bautizada como Círculo Bíblico y en la que se alentaba la necesidad de practicar excavaciones arqueológicas. Excavaciones que tendrían lugar en Masada los años 1953, 1955 y 1956. Pero fueron muy parciales. Los trabajos más importantes acometidos hasta la fecha cubrieron el periodo 1963-1965. La persona elegida fue Yigael Yadin, un destacado militar israelí con vocación académica, que desde entonces ha sido arqueólogo de cabecera de Masada. Una de las controversias que afectó a Yadin fue la técnica ampliada en la que debió de influir el pragmatismo político y militar de su pasado reciente. Yadin prefirió la excavación en superficie y contó con un nutrido equipo en el que colaboraron nada menos que 5.000 personas. Le preocupaba más desenterrar estructuras arquitectónicas que detenerse en lecturas estratigráficas, justo al contrario que su colega británica Kathleen Kenyon, que por aquellos años trabajó en yacimientos de Israel. Kenyon se decantó por una metodología más lenta, pero también más rigurosa en términos estratigráficos. De hecho, según los estándares académicos, habrían sido necesarios 25 años para excavar Masada. Yigael Yadin lo hizo en 14 meses y expuso los resultados en un libro cuyo título es ya una declaración
de intenciones. El tono de la publicación, mucho más divulgativo que científico, estaba en línea con la narrativa activista judía y la magnificación heroica de Masada, hasta el punto de que la visión trasladada por Yadin era bastante más apologética con la resistencia, se refería de hecho a los moradores como héroes, que el propio relato de Flavio Josefo, que no dudó en calificarlos de bandidos. Por cierto, aunque Josefo se refirió a los moradores como sicarí, Yadin utilizó el término de celotes. De hecho, una de las críticas más esgrimidas por sus colegas ha sido la excesiva sugestión de Yadin a la hora de validar el relato de Flavio Josefo, elevado poco menos que a dogma de fe. Yadin desenterró 2 palacios, varios almacenes, una sinagoga, un baño ritual, dependencias para los funcionarios de Herodes y la muralla perimetral de la fortaleza. Y entre los restos de los moradores recuperó armas, fragmentos de vestimentas y otros objetos que pertenecieron a lo que él se refiere como patriotas. Su excavación no fue un dechado de virtudes en cuanto a metodología, pero hoy los teóricos de las distintas corrientes arqueológicas, de inspiración más bien anglosajona, consideran Masada como un caso paradigmático de arqueología de resistencia. En términos interpretativos, tampoco ha gozado Yadin de una reputación libre de críticas. Ha pasado a la historia por haber aportado un análisis, una interpretación, algo sesgada del registro arqueológico, principalmente por su fe ciega en Flavio Josefo. Y es que la mayor parte de los datos históricos conocidos proceden del testimonio del historiador judío, que por cierto había sido educado para ser sacerdote y que estuvo muy cerca de la órbita romana. Según las fuentes, fue liberado por el emperador Vespasiano tras emitir la profecía de que sería emperador y llegó a trasladarse a Roma en el año 70, donde obviamente empatizó con los Flavios y su círculo íntimo. Tal vez por eso su versión de los hechos genera dudas, porque Flavio Josefo era perfectamente consciente de la repercusión de su texto y las represalias derivadas del mismo. Nunca sabremos si fue la convicción o el miedo lo que le llevó a significarse en algunos pasajes de su obra. Es un hecho que en la Guerra de los Judíos, escrita primero en arameo y luego en griego, Josefo adoptó un tono preventivo en el que trataba de convencer al lector de que no tenía sentido levantarse contra Roma. En ciertos momentos incluso se detecta un tono laudatorio y condescendiente con los romanos. Pero no es menos cierto que el texto del cronista contiene guiños a la causa judía. A pesar de que responsabiliza a los rebeldes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, desliza comentarios en los que se atisba cierta empatía con la resistencia de Masada, sobre todo a través de los discursos de sus líderes y a través de la impresión que produjo en los romanos el hallazgo de casi 1 millar de cadáveres cuando fue reducido el último foco de la resistencia de Masada. Y es que Flavio Josefo mostró cierta tibieza en sus posicionamientos. Por un lado, trató de enlazar su relato con la historia del pueblo judío presente en la Torá y en las profecías de Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero también se mostró próximo a los postulados imperiales hasta el punto de que fue considerado un traidor por sus correligionarios. Y fue acusado de favorecer la propaganda de los Flavios, que no en vano le habían perdonado la vida años atrás. Su texto segrega una neta influencia grecorromana, en la segunda arenga pronunciada por el líder sicario Eleazar ben Yair, cuando éste animaba a los suyos al suicidio desde argumentos más próximos a la filosofía platónica que a las leyes de la fe hebrea. Precisamente es el pretendido suicidio colectivo, trasladado por la versión de Flavio Josefo, uno de los episodios más debatidos. No deja de ser una elucubración interpretar el impacto producido en los primeros romanos testigos de esta inmolación colectiva. Ante ellos, casi 1 millar de cuerpos inertes que anunciaban el trágico final y al que Flavio Josefo quiso imprimirle la categoría de gesta irónica. Quiso plasmar el historiador
un desenlace heroico en Masada para compensar la derrota sufrida por los suyos en el año 71 tras el saqueo de Jerusalén y la humillante exhibición de los símbolos patrios por parte de Tito? Seguiremos con la duda, pero es llamativo que en un pasaje de Flavio Josefo se narre la historia de un rabino, Ben Zakkai, que según su versión eludió la inmolación de sus iguales, el resto de asediados, contraviniendo así el fanatismo de los sicarí, que preferían la muerte a la esclavitud. Ben Zakkai fingió estar muerto y acabó saliendo de su propio ataúd para presentarse frente al mismo Vespasiano, a quien rogó la fundación de una sinagoga para evitar la desaparición de los judíos de Palestina. Algunas de las revelaciones de Josefo nos obligan a preguntarnos por los supervivientes si es que los hubo. Demos por sentado que si algunos supervivientes le contaron a los romanos lo sucedido, siempre según Flavio Josefo, tal escenario significaría asumir que hubo quien prefirió entregarse antes que morir. Evidentemente cuesta conciliar este controvertido pasaje con la versión más heroica del suicidio colectivo, pero no deja de ser una contranarrativa. Una invitación a plantearse la posibilidad de que los hechos hubieran discurrido de una forma más prosaica. Un desenlace alejado, por tanto, del fanatismo religioso y del militarismo mesiánico. Además, existe otro argumento que cuestionaría el suicidio. Me refiero al carácter tabú del suicidio en el judaísmo. De hecho, hasta los años 70 del siglo XX predominó en Israel un tipo de narrativa activista centrada exclusivamente en el arrojo y la valentía de los celotes en Masada para eludir cualquier mención a una práctica, el suicidio, que va en contra de la tradición, en contra de los valores y de los preceptos de la religión judía, salvo en casos de martirio. De hecho, a menudo se sustituye dicha palabra por expresiones como lucharon hasta la muerte. Está claro que la arqueología y el análisis científico han tenido que convivir con la sugestión y la manipulación. Sin ir más lejos, una de las faldas de la colina de Masada devolvió hace unos años 25 cadáveres que fueron vinculados a los últimos defensores de la fortaleza, al igual que 3 cuerpos que fueron hallados en una casa de baños del recinto interior de Masada durante las mencionadas excavaciones de Yigael Yadin. De hecho, un rabino militar les rindió homenaje castrense en 1969 en un acto cargado de escenografía sionista. Pero a día de hoy ni siquiera está claro a quién pertenecen los restos. ¿A la resistencia judía que ocupó Masada? ¿A un contingente de legionarios romanos desplazados por los sicarios antes de que estos ocuparan la fortaleza? ¿O incluso a cristianos bizantinos que habitaron la fortaleza siglos después? Y tampoco está libre de grandilocuencia y teatralidad la interpretación que relaciona los 11 ostraca localizados entre las ruinas de Masada con el supuesto sorteo final que precedió al suicidio de los últimos sicarí. Tengamos en cuenta que el episodio de Masada ha sido interpretado por algunos investigadores, como Nachman Ben Yehuda, no como un acto heroico, sino como el resultado de una revuelta caótica y mal organizada, fruto de las luchas intestinas que afectaron a 3 facciones judías que habían convivido en Jerusalén. Esta teoría echaría por tierra el relato de cohesión judía y el carácter de guerra de liberación nacional que se ha querido proyectar sobre Masada. Según esta hipótesis, los sicarí no habrían llegado a Masada huyendo de los romanos tras la destrucción de Jerusalén, sino tras ser expulsados de la ciudad por Juan de Giscala, una tesis que estaría en línea con algunos de los pasajes de Flavio Josefo en los que se refiere a los sicarí como ladrones, como matones, como asaltadores, que sembraron la destrucción en las inmediaciones de Masada. En cualquier caso, conviene contemplar la obra de Flavio Josefo en la historiografía de los últimos 2 siglos, porque fue a finales del XIX cuando, en plena eclosión del concepto Estado-Nación, el sionismo rescató la obra del cronista judeo-romano. Recordemos que la comunidad judía ha estado
históricamente condicionada por su condición de pueblo migrante en constante búsqueda de la tierra prometida. De ahí la necesidad de estrechar vínculos con el pasado, con sus raíces históricas, y contar con referentes que legitimen sus reivindicaciones territoriales. Y más en un momento de tensión con las poblaciones árabes, cuando en los primeros años del siglo XX se produjo el asentamiento de los primeros colonos judíos en Palestina, que entonces eran una minoría. Desde esas primeras décadas, Masada ha servido de llamada, de reclamo, en su intento de movilizar a los emigrantes judíos de Palestina. El sionismo quería demostrar el derecho de los judíos a ocupar Palestina, aquella tierra era nuestra desde Dios, desde que Dios hizo la alianza con Moisés, se ha llegado a decir, y lo hicieron para arrebatar a los árabes palestinos, apelando a la historia sagrada y agitando una conciencia histórica en la que Masada sintetizaba perfectamente los valores de esta narrativa patriótica. Si contemplamos Masada con cierto grado de abstracción, nos damos cuenta de que muchas veces las guerras y las derrotas militares de cierta repercusión han inspirado demandas de regeneración nacional y auténticas olas de nacionalismo cultural. Pero también sentimientos de humillación, resentimiento, leyendas de causas perdidas, ideologías de castigo divino, mitos. Y en el caso judío ha engendrado además una literatura de exaltación a los luchadores de la libertad con un componente religioso que incluye también el ámbito de las instituciones y las costumbres. Masada ha liderado la didáctica oficial hebrea para leccionar a los suyos en valores nacionales, siempre con el argumento de un legítimo derecho del pueblo judío a volver a una tierra en la que habían vivido miles de años y de la que fueron expulsados por poderes externos, unas veces Babilonia, Edom o Roma. No olvidemos que la judía siempre ha destacado por ser una sociedad religiosa con un sentido muy arraigado de comunidad. De ahí la importancia de la memoria colectiva en la construcción del discurso nacionalista que tanta importancia tuvo en las décadas posteriores a la creación del Estado de Israel. Esta necesidad de referentes ancestrales se detecta en momentos de tensión a partir de finales de los años 60, especialmente tras la derrota israelí del Yom Kippur en 1973 ante Siria y Egipto. El revés bélico provocó en la sociedad israelí una sensación de debilidad que acabó afectando también la manera de contar el capítulo de Masada. Pero el poder de convocatoria de Masada sigue ahí. De hecho, ha inspirado novelas, películas, poemas, series de televisión, muchas veces estableciendo analogías con el Holocausto desde una narrativa trágica y en cierto modo victimista según el contexto de cada época. Hoy, Masada sigue siendo el lugar predilecto en el que escenificar el vínculo castrense. Cada año, las unidades de élite del ejército suben hasta la cima de la fortaleza y prometen fidelidad a la estrella de David. Un juramento pronunciado bajo los acordes de la Hatikva, el himno nacional de Israel, para homenajear a los caídos en Masada con honores militares entre ecos sionistas y ante la promesa de que Masada no volverá a caer.